El día de hoy vamos a ver el tema de adenomas hipofisiarios o hipofisarios y vamos a hablar específicamente de el prolactinoma, que es la causa de la hiperprolactinemia. Bien, vamos a empezar a hablar sobre los tumores hipofisiarios. De estos, pues realmente no hay tanta incidencia en pediatría. De hecho, se reporta que es menor al 2% de todos los tumores. 30% de estos tumores se van a encontrar en la edad adulta y solamente el 3% se van a encontrar en la edad, pues en la pediátrica y en los adolescentes. Se ha visto que cerca del 75%, incluso un poquito más, se encuentran como tumores hormonalmente activos, es decir, que sí causan un síndrome clínico y se expresan o se han encontrado reportados en menores de 21 años. De todos los tumores hipofisiarios, el prolactinoma es el tumor más frecuente, con un porcentaje dentro del 50 al 60% de todos los tumores. Hay que recordar que la hipófisis pues, es una glándula, la cual tiene un tamaño cerca de 1 centímetro y tiene un peso de 0,5 gramos. Se va a encontrar en la silla turca y está unida al hipotálamo por el tallo hipoficiario. Está dividido en adenohipófisis y neurohipófisis, tanto anatómicamente. Perdón. La antidiurética y la otra hormona es la oxitocina. Nosotros nos vamos a enfocar en la adenohipófisis, ya que aquí encontramos esta estirpe celular, la cual está encargada de sintetizar prolactina. Recordemos entonces que la adenohipófisis tiene 5 estirpes celulares, las cuales van a sintetizar más de 6 hormonas, ay, perdón, activas. Nosotros nos vamos a enfocar en la prolactina, la cual pues es una cadena única de 198 aminoácidos y su función principal es estimular la secreción y la producción de leche. Esto por las células de las lactótrofas. Este es, pues de manera gráfica, represento las hormonas que se sintetizan. Si hablamos de la adenohipófisis, encontramos entonces las somatotropas, esta es la estirpe celular, está encargada de sintetizar la hormona del crecimiento y tiene un porcentaje de secreción de toda la adenohipófisis del 50%. Si hablamos de las lactótrofas o lactótropas, pues la hormona es la prolactina y tiene una secreción cerca del 10 al 30%. Si hablamos ahora de del estirpe celular corticotropas, pues la hormona activa es la ACTH y su porcentaje de secreción es del 10%. En cuanto al estirpe celular tirotropas, la hormona activa es la TSH, el porcentaje va disminuyendo, es cerca del 5%. Y por último, el estirpe celular, las gonadotropas, la hormona es la FSH y la LH, perdón, y su porcentaje de secreción es del 20%. Nosotros nos vamos a enfocar en la prolactina. Bueno, los tumores hipofisiarios, hay varias teorías de aparición de estos tumores. Se dice que es una proliferación, ya sea de una o de más estirpes celulares, de las 5 que acabamos de ver, tanto en el área del hipotálamo como en la hipófisis.
Si hablamos específicamente de los adenomas hipofisiarios, pues rara vez se dice que son malignos y su alteración es directa en la secreción hormonal. Del total de los tumores hipofisiarios, cerca del 10 al 15%, ya por eso fue necesario ver las estirpes celulares, cerca del 10 al 15% van a tener un origen de células corticotropas, del 5 al 10% van a estar por células somatotropas y el menor porcentaje por las tirotropas y los adenomas hipofisiarios secretores de gonadotropinas. En cuanto a la funcionalidad, digámosle así, podemos dividirlos en dos, en tumores funcionantes y no funcionantes. En su mayoría, pues son funcionantes. Esto sí va a tener una repercusión clínica y esto es por la secreción excesiva de hormonas hipofisiarias dependiendo de la estirpe afectada. Y los tumores no funcionantes, que son cerca del 30%, pues no producen ningún síndrome clínico relacionado con la estirpe celular afectada. Realmente los síntomas están más relacionados como por la masa, es decir, debido al tamaño tumoral, por ejemplo, si comprometen quiasma óptico, pues así. Y de todos estos tumores funcionantes, el 30% van a estar representados por los prolactinomas. Entonces, pues hablando en porcentajes, este es el que se expresa más. Esta imagen la saqué de Williams, está padre porque nos explica cómo es que se desarrollan estos tumores hipofisiarios. En esta teoría se dice que debe de existir una célula madre. De esta célula madre, pues evidentemente va a tener un estirpe. Ajá. El estirpe, como ya lo vimos, pues puede ser por LH, FSH, dependiendo de la enzima de la hormona que sinteticen estas células. Y hay diversos factores que una vez que se expresan van a producir la creación del adenoma. ¿Cuáles son estos? Mutaciones cromosómicas, activación de oncogenes o factores de crecimiento. También se llegan a encontrar alteraciones de genes supresores o una activación que no se puede controlar de la transducción. Una vez que se crea este adenoma, si hay una expansión monoclonal, entonces habría un adenoma invasor que podría evolucionar a carcinoma o a una metástasis. Bien, ahora la regulación de la prolactina, esto nos va a importar porque vamos a hablar de hiperprolactinemia. Ajá. Es importante recordar que existe una inmadurez fisiológica del eje prolactínico en el recién nacido. Cuando nacen en las primeras horas se dice que está cerca de los 800 nanogramos. Esto, si lo revisan en cualquier bibliografía, perdón, pues está elevado, pero es ¿cómo se dice? Transicional, o sea, solamente va a ser durante las primeras horas de vida. Una vez que se regula pues esta hormona, cualquier proceso que interrumpa la secreción de dopamina o que bloquee los receptores va a causar la hiperprolactinemia. Y encontré que lo que más pues bloquea estos niveles es la metoclopramida, que realmente la ocupamos pues como chicles. Y de ahí los otros fármacos que se ocupan son la risperidona, por ejemplo, que también tiene pues sí, un uso algo excesivo. Mm, en cuanto a la edad de aparición de la hiperprolactinemia, encontré que es desde los 12 hasta los 80 años en mujeres de 20 a 50 y tiene una relación con predominio femenino de 10 a 1. En cuanto a la clínica, pues realmente va a ser proporcional a los niveles de prolactina que se encuentren. Puede haber oligomenorrea, amenorrea, galactorrea y alteraciones visuales. Las alteraciones visuales son más por el compromiso este, de masa y al igual que la cefalea. En cuanto a las mujeres, ya específicamente hablando, pues se llega a encontrar infertilidad. Esto obviamente pues ya no nos toca a nosotros porque es pediatría. Y en los hombres hay disminución de la libido y disfunción eréctil. Hablando de pediatría, pues en las niñas, lo que ya mencionaba, la clínica va a ser directamente proporcional a los niveles de prolactina y aquí es importante.
encontré en dos artículos. Este va un poquito viejito, es del 2021. Y dice que no recuerdo creo que eran 200 pacientes estudiados con prolactina. Casi el 60% tenía microadenomas, pero no tenían hiperprolactinemia, pero aún así tenían galactorrea. Y en cuanto a los niños, pues hay alteraciones puberales, ginecomastia y también hay galactorrea. Pero en los niños no se encuentran microadenomas, aquí se encuentran mayormente expresados macroadenomas. Bueno, aquí presento una tabla en donde encontramos la sintomatología inicial, dependiendo de si es hombre o mujer. El retraso puberal pues se encuentra expresado en un porcentaje mayor, en un 48% en las mujeres y en un 27% en los hombres. Galactorrea y la menorrea secundaria es lo que mayormente se expresan en las mujeres. Y en el sexo masculino, como pueden ver, pues también es la galactorrea, pero mayormente cefalea, ginecomastia y defectos del campo visual. Esto nos está hablando que en cuanto al sexo masculino, se expresa mayormente no por los niveles de prolactina, sino por un defecto de masa. Bien, ahora en cuanto a a la valoración inicial sobre el diagnóstico, pues laboratorios o imagen. Bien, encontré que en cuanto a los laboratorios, pues la prolactina tiene una síntesis pulsátil. Esto quiere decir que nuestro paciente puede tener niveles elevados o bajos de prolactina dependiendo de la hora en que lo tomemos. Entonces, se recomienda que se tomen 2 o 3 muestras separadas de 15 a 20 minutos entre estas o que se tomen en diferentes días a diferente hora. Y además de esto, obviamente se tiene que tomar una prueba de embarazo y la determinación de prolactina tal cual. También encontré que hay que poner mucha atención en el tipo o en el método que se utiliza para estadificar los niveles de prolactina, porque dependiendo del reactivo, de la técnica y de la máquina, son las medidas de prolactina que se pueden expresar. Y en cuanto a la imagen, pues solamente encontré que se puede diagnosticar por tomografía, pero se recomienda la resonancia magnética. Y esto es importante. Si nosotros tenemos hiperprolactinemia, pero en presencia de un adenoma hipoficiario que podamos observar en resonancia magnética o en TAC, tendríamos el diagnóstico de prolactinoma. Si existe alguna ausencia de estos dos, por ejemplo, que tengamos hiperprolactinemia pero sin un adenoma, no se tendría el diagnóstico de prolactinoma. Y de todos los pacientes, cerca del 10% de la población, más bien de toda la población, cerca del 10% tenemos o tienen microadenomas y son asintomáticos. Y puede ser un hallazgo imagenológico con o sin sintomatología y que no amerite tratamiento. En cuanto al abordaje terapéutico, pues es de manera excepcional, se va a utilizar un manejo quirúrgico. Lo primero es que se tiene que instaurar un manejo farmacológico y hay que normalizar los niveles de prolactina. Una vez, o sea, nosotros podemos decir que se tiene una respuesta adecuada si existe una reducción del tamaño tumoral del 50 al 75%. Lo que se ocupa, pues generalmente son agonistas dopaminérgicos y el objetivo de este tratamiento en nuestros pequeños es asegurar un desarrollo normal puberal, que tengan una adecuada función gonadal y obviamente que exista una reducción de la masa tumoral para evitar efectos de compromiso pues por la masa, como la cefalea o diplopia o alteraciones en el quiasma. Como ya vimos, pues van a ser agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina, y cómo van a actuar estos medicamentos. Pues ahí podemos ver en la imagen que van a actuar a nivel de los receptores de la dopamina, van a competir entonces con esta
Y el resultado de esto es que se va a bloquear por completo esta función y se inhibe la secreción de la prolactina. Todo esto, bueno, esta es una neurona, pero esto actúa en las células lactótrofas. Y en cuanto a los efectos adversos de estos medicamentos, pues encontré que mayormente son efectos en cuanto a al sistema gastrointestinal, en el corazón y a nivel neurológico. Del 3 al 5% son severos y se tiene que retirar el tratamiento farmacológico y podría ser indicación un tratamiento quirúrgico. Y los efectos adversos más comunes que encontré son hipotensión ortostática, náusea y vómito, congestión nasal, cefalea, arritmias y por último psicosis. Y de hecho vi que pues no estaba completamente contraindicado, pero sí se tenía que tener ahí especial atención en pacientes que tuvieran o que hubiesen cursado con un evento psicótico, porque favorecían a la aparición de otro. Y ya, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No. ¿Y lo que ya no salgo o qué? Ok, ¿no tienen alguna duda? ¿Nos escucha, doctora? Creo que se corta un poquito. Yo sí los escucho. ¿Tienen alguna duda? No, yo creo que lo que sí nos tiene que quedar súper claro, bueno, que al menos a mí me costó un poco es esto, o sea, instalar el diagnóstico de prolactinoma. Al menos lo que revisé en los dos artículos es que si no existe la presencia de un adenoma descrito por un estudio de imagen, aunque tenga hiperprolactinemia, perdón, nuestro paciente no se puede dar el diagnóstico de un prolactinoma. Exactamente, o sea, no son sinónimos, o sea, uno como tal es la hiperprolactinemia que puede ser secundario a otras causas, por ejemplo, entre lo más frecuente, ya decía, los medicamentos, particularmente medicamentos antieméticos o medicamentos que tienen efecto sobre el sistema nervioso, hablando de medicamentos psiquiátricos, antipsicóticos, pueden tener como efecto secundario hiperprolactinemia. Entonces, efectivamente, no es lo mismo hiperprolactinemia que el prolactinoma. Tiene que hacerse el protocolo completo de estudio con la parte de imagen y ser como muy cuidadoso ser cuidadosos en el interrogatorio. A ver, clínicamente el dolor de cabeza, ¿cómo sería? O sea, si llega alguien con que le tomaron así laboratorios de todo y por ahí de repente salió de que una prolactina estaba un poquito elevada y le preguntas, ¿tiene dolor de cabeza? Y sí, sí, tengo dolor de cabeza muy frecuente. ¿Cuáles serían las características de esa cefalea para que te haga sospechar que sí se trata de un microadenoma? Porque cefalea es un síntoma súper común. O sea, en general, dolor de cabeza, cefalea, pues es de lo más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los datos con los que pensarían o sospecharían que es algo a nivel hipofisiario? Se podría involucrar a nivel visual. Exactamente, una de esas sería la principal, que tengamos afección de las vías de vía visual por la afección del quiasma óptico por la cercanía que hay a nivel anatómico. Entonces, que haya afección de los campos visuales, esa pudiera ser un dato. ¿Qué otra cosa como tal de la cefalea? O sea, ¿qué características? O Podría sea, ser por ejemplo, como tipo perdón. tensión, pero opresivo, como también suele ser discapacitante el dolor. Ok. Sí, pero vamos, pudieras tener como alguna masa intracraneal a otro nivel y tener esa cefalea.
que vaya acompañada de náusea, mareo. Pero eso también te lo puedo dar una migraña, o Bueno, por sí. ejemplo te lo puede dar también otra tumoración intracerebral. A ver, si ubican así en el corte coronario en la resonancia, la hipófisis, ¿dónde está? ¿Atrás de qué? Pues está en la silla turca, ¿no? Ajá, sí, pues sí, pero así, digamos, por fuera, así como, como le dices a alguien, cómo le preguntas a alguien si le duele la silla turca. Pues podría ser como por el esfenoides o de si le duele el seno, ¿cómo se llama esto? ¿Etmoidal? Pero así le vas a preguntar a un niño de, oye, ¿te duele el seno etmoidal? Si le duele la nariz o si Atrás tiene de los ojos. congestión. Atrás de Ah, los ojos, o sea, es un dolor que es así como agudo punzante atrás de los ojos, ¿ok? O sea, más, que, digo, no es que no pueda dar como esa cefalea opresiva o locraniana, no, pero algo como muy específico que debe ser como mucho dato de alarma, es una cefalea que la refieren atrás de los ojos, es como de ahí, justo ahí atrás de los ojos está el dolor y justamente esta alteración de los campos visuales, entonces por eso es muy importante en la exploración física también hacer una evaluación de la agudeza visual y de los campos visuales. ¿Ok? sí. Ok. Entonces sí, recuerden que todo, o sea, como que toda la parte científica la tenemos que trasladar a la parte clínica. ¿Ok? Entonces es cómo se lo preguntamos al paciente, cómo lo corroboramos, cómo lo exploramos. ¿Ok? Para que nosotros podamos aterrizar el conocimiento que tenemos, porque si no ahí es donde se nos van como muchas cosas, aunque tengamos el conocimiento, pero si no lo sabemos interrogar, por ejemplo, este dato clínico, pues se nos pueden ir ahí algunas cosas. Otro dato muy importante en las niñas, en las adolescentes, las irregularidades menstruales, la menorrea. Entonces, en general, cuando tenemos una menorrea, en general, en las mujeres, pues siempre, claro, descartar embarazo y hiperprolactinemia, alteraciones tiroideas, son de las alteraciones que también tenemos que descartar. Ahora, les llega una niña de 16 años que tiene secreción, parece galactorrea, no está claro, no está como del todo claro la sintomatología. ¿Qué estudios le van a pedir? Así en la orden de laboratorio, ¿qué estudios piden? Prueba de embarazo. Ajá, ok, muy bien. ¿Qué más? Niveles de TSH. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿La TSH solita? No, pero pides el perfil tiroideo Ok, completo. entonces, tienes el perfil tiroideo, ok, TSH y T3, T4, ok, ¿qué más? ¿No podríamos pedir también LH y FSH? Ajá, O muy bien, exactamente, porque es de hipofisiario. ¿Y junto con qué las pides? mm, Ahí me escuché, perdón. mm, no sé cómo. O sea, LH y FSH para hipófisis. ¿Y sobre dónde Ajá. actúan LH y FSH? Los ovarios. Ovarios útiles. Ajá, entonces, ¿qué pides? ¿Qué hormona le pides al ovario para ver si le está produciendo? Estrógeno. Ajá, estradiol. Ok, o sea, porque tienes que pedir el eje completo para ver que esté funcionando. Ok. Y más si hay algún otro dato clínico, alteración menstrual. Ok, entonces ya pediste perfil tiroideo, LH, FSH, estradiol, ¿qué más pides? Mm, Por aquí, Pues, ajá, pedir ya pues la prolactina propiamente. Ajá, bueno, sí, la prolactina. ¿Qué otros ejes te Mm, falta evaluar de hipófisis?
Podría ser también a nivel adrenal, Ajá, ¿qué pedirías a nivel adrenal? cortisol, Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué se produce en la hipófisis? eh, la hormona liberadora de, ¿cómo se llama? Ajá, Corticotropina. la CTH, ok. ¿Qué más se produce en hipófisis? La de crecimiento. Ajá, entonces, ¿qué pides? No, no. ¿Mande? Es una hormona de Hormona de crecimiento. No, no, ¿se acuerdan que la hormona de crecimiento se produce en picos? Puede estar en cero y ser completamente normal. Sí, sí. Entonces, Mm, ¿cuál pides? somatotropina, eso no es de mi Dios. no. IGF-1, sí, Este, sí, Rubí y Paulina ponen IGF-1, ajá, es IGF-1 la que se pide de primera intención, ¿ok? ¿Y qué más se produce en hipófisis? ¿Cuál nos falta? la vasopresina. Neurohipófisis, ¿qué se produce? La vasopresina, la oxitocina. Ajá, entonces, ¿qué más pides para evaluar, para evaluar la antidiurética? ¿Qué te regula la antidiurética? La función renal. Ajá, O sea, bueno, pero la función renal de todo o qué te... Si tienes una ausencia de antidiurética, qué te causa? No, pero la ¿Mande? diabetes insípida. Ah, Ajá, diabetes insípida. ¿Y en laboratorio qué dato te daría una diabetes insípida? sí, pero o sea, ¿qué es lo que vas a pedir? Pues la O sea, vasopresina. en la diabetes insípida a nivel de laboratorio, ¿qué dato te daría, qué dato o datos te daría? Pues hay alteración en la vasopresina. Ah, pero ¿a poco puedes medir la vasopresina? Ah, bueno, no. No, ¿qué le vas a pedir que sí puedes medir en tu laboratorio? Y casi en cualquier laboratorio, este sí en cualquier lado tienes esos. ¿Qué pasa si hay, a ver, díganme, ¿qué pasa si hay una diabetes insípida? Mm, Pues diuresis, hay una diuresis osmótica importante. Ajá, ¿y qué parámetro te cambia de laboratorio? los, Sodio, la osmolaridad. El sodio, ajá, exactamente, el sodio, que no hay hiponatremia, hipernatremia. Cuando hay alteraciones, entonces, alteraciones del sodio. ¿Y qué más verías en la orina? ¿Cómo sería la orina? Ok, estaría diluida. diluida. Entonces, Exactamente, entonces, ¿qué parámetro ves alterado en el examen de orina? pues la concentración, densidad La, de... la densidad, ¿ok? Entonces, una forma muy rápida de evaluar si está funcionando bien la hormona antidiurética, además del examen clínico y el interrogatorio que no esté orinando de más, pues es medir sodio y es el examen general de orina para ver que no hay alteraciones en la densidad urinaria. ¿Ok? Porque recuerden, o sea, todo lo que ustedes quieran evaluar, tienen que ver cómo lo podemos medir. ¿Ok? O sea, no todo lo que queremos medir, existen todavía las herramientas para medirlo tal cual, o no todas están a nuestro alcance. Entonces, de las herramientas que tenemos, ¿cuáles sí son las que podemos medir? Ok, entonces en esa parte es la parte de los laboratorios. Ahora, a nivel de imagen, ¿qué van a pedir? Una resonancia. ¿Cómo la pones en la receta o cómo la pones en la orden la resonancia? un poco en la silla turca. Ajá, ok. ¿Va a ser simple o contrastada o cómo va a ser? em, Se puede contrastar, o sea, lo ideal sería contrastado. Exacto, ajá. Entonces va a ser una radiografía simple y contrastada de cráneo con foco en silla turca o con foco en hipófisis o con cortes finos en hipófisis, o sea, como
vamos, como aparezca, pero siempre hacer la especificación de que queremos evaluar hipófisis, ¿ok? Entonces es resonancia magnética simple y contrastada de cráneo con foco en hipófisis o con cortes finos en hipófisis para poder hacer la valoración completa siempre que busquemos algún dato de imagen a ese nivel, ¿ok? Hablando ya sea de que sospechemos un microadenoma o cualquier cosa que queramos descartar a nivel hipofisiario, ¿ok? Sí, doctora. Ok, bien. Y finalmente la parte del tratamiento para iniciar cabergolina. Bueno, los agonistas dopaminérgicos es muy importante tener una evaluación previa de forma completa. Ya se mencionaba que dentro de los efectos secundarios se ha descrito alteraciones cardiológicas, entonces de forma ideal es que se complete una valoración cardiológica previa, su electrocatamiento, no exista ya alguna alteración, ¿ok? Y yo les diría, en esto no hablando solamente de la de prolactina o de adenomas hipofisiarios, siempre, siempre que ustedes vayan a iniciar un tratamiento en el que pueda haber cierto efecto secundario, hagan antes una valoración para ver que no existe ya una alteración. Porque si ustedes inician un tratamiento y a futuro el paciente presenta una complicación y tal vez el paciente ya la tenía, pero si es una complicación que sea atribuible al medicamento, los que van a estar en problemas son ustedes. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre que tengamos que iniciar un medicamento, un tratamiento de algo que pueda tener un efecto secundario potencialmente severo, además de explicarlo a la familia, siempre tratar dentro de lo posible de documentar el estado de salud del paciente antes de iniciarlo o de documentar si es que ya existe algún proceso de enfermedad que tal vez no se había detectado antes de iniciar nuestro tratamiento, especificar que ya lo tenía y que no con nuestro tratamiento estamos generando alguna otra situación de forma secundaria. ¿Ok? O si sí se está generando, bueno, saber que fue algo iatrogénico secundario al tratamiento, pero sí es muy importante que lo sepamos y que lo sepa nuestro paciente. ¿Ok? Sí, doctora. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces si no hay alguna otra duda, pues creo que pero nada más también comentarles algo muy importante. En caso de que llegue a haber secreción, que no sabemos si es galactorrea, si no es galactorrea, y particularmente cuando es unilateral, pensar, o sea, que también existe patología a nivel de mama. O sea, hablando de tumor de mama, patología intraductal, todo esto. Entonces, siempre pensar en todos los escenarios posibles. Y les digo, particularmente si es algo que es unilateral, si tiene algún otro dato de alarma, algo diferente a la exploración física, buscar y ver si necesitamos también un estudio de imagen a nivel de mama y en dado caso, pues referir, ¿no? A alguien que tenga mucho más, alguien que sea experto en esta parte. Y y en la exploración física, siempre con mucho cuidado, avisando al paciente o a la paciente y al familiar, siempre hacer una presión directa sobre el pezón para ver si no hay secreción. O sea, a veces no es solamente espontánea, sino directamente a la palpación y a la presión. Entonces, cuando revisemos, buscar intencionadamente esta parte. Y les digo, en caso de que no nos quede claro si es galactorrea o no, o si es también de forma unilateral, pues vale la pena hacer también estudio de imagen a nivel de mama y ver que no vaya a ser algo diferente, particularmente si los estudios, si la prolactina está muy poquito elevada o si no nos queda claro, nada más no olvidar que existen otras patologías que podemos llegar a confundir con una telorrea que estemos confundiendo con galactorrea. ¿Ok? Sí, es cierto. Entonces sería como de abordaje siempre con esos pacientes. Un estudio de imagen, tal vez, como dicen. No te diría que siempre, pero yo creo que sí ser como muy, 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 muy cuidadosos en la exploración, ver las características, ver los laboratorios
Y si nos queda la mínima duda, vamos, si nos queda la mínima duda, pues se puede pedir un ultrasonido, ¿no? Un estudio de imagen para corroborar que no haya nada extra que se nos esté escapando. Ok. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces por hoy sería todo, ¿va? Sí, doctora. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, bonita tarde. Gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego, gracias.